Estamos teniendo suerte para contactarnos a Roberto. Vamos a arrancar con la sesión de preguntas porque luego viene otro panel. Así que nuevamente, bienvenidos. Por tenerlos. Gracias. Hemos podido escuchar las presentaciones y cuando arranquen, nuevamente presentarse, se los agradezco. Bien, la primera pregunta que tenemos es de Olga Penalba para Leonardo, que indica que no le convence mucho la utilización del índice SPI y si piensa que puede mejorar si cambia la forma de estimar la evapotranspiración. Bueno, sí, justamente seguro que Olga escuchó lo que estaba conversando antes con Ricardo, y es cierto, tenía otra expectativa cuando empecé a tratar de hacer los ajustes para comenzar a trabajar con este otro índice, después de haber estado ya 15 años trabajando con el SPI. Y bueno, no me convence por distintos motivos. Primero, bueno, como se ve en el trabajo que yo estoy presentando acá en esta reunión, no noto que haya una diferencia sustancial en aplicar un índice o el otro si uno compara justamente el SPI con el SPI. Supuestamente el hecho de incorporar la evapotranspiración en el cálculo sería una mejora para la estimación de los extremos hídricos, porque justamente uno supone que si uno solamente tiene en cuenta la precipitación, le está faltando la otra componente del balance de agua en el suelo, o sea, digamos, la otra componente más importante, ¿no? Y lo que notamos con este trabajo es que no había esa mejora, no había mucha diferencia en cuanto a los valores entre considerar un índice o el otro. Las mayores diferencias las encontrábamos en los extremos, pero el hecho de que aparezca esa diferencia tampoco es un indicativo de que un índice sea mejor que el otro. Y después, por otro lado, si uno tiene en cuenta las situaciones extremas detectadas usando el SPI, o sea, cuando aparece un caso de sequía, o sea, con un valor menor que -1 o un exceso con valor mayor que 1, generalmente coincide con situaciones que cuando yo tengo sequía detectada solo con el SPI, que tiene en cuenta la precipitación, coincide con situaciones donde tengo anomalías positivas de evapotranspiración. Por lo tanto, ahí tampoco parece que fuera una ventaja usar el SPI. Al contrario, pienso que es una desventaja porque uno necesita más datos para poder hacer el cálculo de evapotranspiración, y en el caso de este trabajo, la evapotranspiración consideramos la evapotranspiración de referencia estimada con el método de Hargreaves, o sea que depende de la temperatura media y de la amplitud térmica. Y no sé si mejoraría cambiando la forma de estimar la evapotranspiración, porque yo creo que si hacemos una estimación de evapotranspiración de referencia con el método de FAO de Penman-Montis, se complicaría por la disponibilidad de los datos, por un lado. Y por otro lado, si vamos a un método más simple como el de Sorway, sabemos que, digamos, es muy limitada el área donde el método de Sorway en nuestro país da resultados, digamos, que son comparables con el lugar donde se desarrolló el método, digamos, que donde uno puede decir, bueno, acá la estimación es buena. Pasa con este método al ser empírico, que donde se desarrolló funciona bien. En aquellos lugares del mundo donde se dan situaciones climáticas similares, como puede ser la región pampeana, funciona bien. Pero cuando uno se va a zonas más áridas, ya deja de ser un buen método para estimar la evapotranspiración. Entonces, no sé
qué otro método se podría aplicar que sea relativamente simple de calcular y que dé un resultado mucho más exacto que lo que da el método de Harper. Así que por ese lado no le encuentro ninguna ventaja. No sé si con esto está respondido la pregunta, Olga. Creo que sí, porque te puso un gracias ahí en el panel, así que creo que sí. Voy a aprovechar a pedirle a Roberto si por favor puede solicitar compartir el audio y el video. Lo hizo y por algún motivo no lo tomó, así que si puede volver a apretar el botón azul, así puede participar del panel. Bien, Liliana Spella, una pregunta para Ricardo. Acerca de por qué el trabajo sobre el ananá y si la estación que usó, la estación de la zona de Limón, si no es una zona de banano. Creo que esa es la pregunta, corríjame Liliana. Ok, perfecto. Hola Liliana, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, Limón es una zona donde también se cultiva banano y bueno, de hecho que el banano es el cultivo histórico que tiene la región desde hace bastantes años y el ananá precisamente empezó por ahí del 2000, desde el año 2000 hacia acá empezó como el auge del cultivo de ananá, que bueno, nosotros lo conocemos como piña, en realidad le decimos piña. Entonces el cultivo de piña empezó del 2000 hacia la actualidad y aunque o sea, sigue teniendo cultivos de banano, bastantes en la región, actualmente también existe un poco de transición de algunas zonas donde antes se sembraba banano, que ahora están siendo desplazadas para sembrar piña, porque la piña está teniendo inclusive una mayor exportación que el banano. Pero igual en la investigación, en este momento, o sea, en el trabajo que se presentó, se habla solamente de piña, pero bueno, como esto es parte de mi tesis de doctorado, que estoy empezando, también se va a trabajar el tema de banano. Entonces se va a trabajar ambos. Y bueno, también aclarar que estos dos cultivos, banano y piña, son los que más exporta el país actualmente. De hecho, en la escala, digamos, de exportaciones de forma general, lo que más exporta el país hoy es banano y el segundo producto es piña. Entonces esos dos se van a trabajar en la investigación. Y café, veo por ahí, sí, pero café, mira que es el sexto producto que exporta Costa Rica. Antes de café, inclusive, exporta otras cuestiones más en temas médicos, como temas más industriales, pero lo que está arriba en la escala es banano, luego piña, y café sí es el tercer producto, pero digamos en menor escala que la piña y el banano. Entonces no sé si por ahí está la pregunta ya bien contestada. Si hay alguna otra pregunta, por favor escribirla en el panel del chat. Respecto a la predicción de los incendios y la utilización de los pronósticos, y un poco teniendo los problemas de incendios que tuvimos en esta temporada, le quería consultar a Sergio, ¿no? Si se trabajaría junto con sistemas de alerta para lo que es más que nada prevención. Si están viendo de utilizar de los sitios que se usaron, que mejor ajustaron, para poder llegar a un sistema de alarma. Sí,
Sí, hola, ¿me escuchan? Hola. Bien. Bien, sí, los índices que en realidad lo que hicimos en el estudio en realidad fue un poco ver cómo se comportaban estos índices con respecto a los incendios. Vimos que algunos ajustaban mejor que otros. Aún así, digamos, entre los que vimos que estaban bien, el tema de las escalas, por ahí hay que ajustar un poco. Y bueno, a partir de ahí sí, o sea, todo lo que es índice sirve para, más que nada, para un sistema de manejo preventivo. Digamos, teniendo pronóstico confiable, un poco aplicar estos índices con los ajustes que se puedan hacer. Incluso también ver la posibilidad de estudiar otros índices, no solamente lo que estaban incluidos en el estudio. Tengo entendido que en Argentina y en muchos otros lugares se utiliza un índice que es un poco más complejo para, digamos, en cuanto a los datos que usan y también al cómputo, entonces, que es el índice FWI. Es un poco más complejo y bueno, tratar de ver un poco también cómo está comportándose ese índice de uso generalizado, bueno, y ver también de utilizarlo localmente. Un poco apuntaba eso la pregunta para poder predecir quizás los índices que ustedes muestran, necesitas variables que sí o sí tienen que estar medidas. Y complicado un poco ver cómo podría transicionar hacia un sistema que permita al menos una semana o 5 días de anticipación. Sí, yo lo que pienso es que con un sistema de pronóstico de esas variables, la mayoría usa variables como temperatura y humedad, a pocos días, digamos, aplicarlas al cálculo y determinar, digamos, a corto plazo cuál es ¿cómo es? El peligro de incendio, digamos. Básicamente poder aplicar pronóstico meteorológico al cálculo de estos índices. Muchas gracias. Gracias. Roberto. Sí, pude conectarme por el celular. Bien. Bueno, todavía no habían escrito ninguna pregunta, pero vamos a darle unos minutitos porque a varias personas mencionaron que no estabas. Tenemos una pregunta para Ricardo. Liliana consulta si vas a trabajar con índices de sequía y los cultivos. Estimo que es para Ricardo la pregunta. Ok, parece que sí. Bien. Sí, bueno, la idea actualmente, bueno, es trabajar con el IP o con el SPI y hacer una aplicación a los cultivos, en este caso a piña y a banano, digamos. Esa sería la idea en la tesis en general, en el trabajo, en este estudio piloto que se hizo. Solamente trabajamos una estación y ligado con el cultivo de piña, pero para la tesis en general, luego ahí creo que en el video se puede ver en la presentación, se puede ver que la red de estaciones que se va a utilizar, entonces se va a trabajar con todas esas estaciones aplicando el IP y aplicado a estos dos cultivos, piña y banano.
Incluso la idea, también por ahí hay otro cultivo que es el de yuca, que creo que por acá lo conocen como mandioca, que también es otro de los productos de exportación después de banano, piña y café, sigue la yuca. Entonces, y bueno, y la yuca precisamente se da en la zona norte del país, que también es parte de la región del trópico húmedo del Caribe. Entonces, bueno, por ahí ese todavía está en exploración, no es algo como que se tenga definido, pero por lo menos con piña y banano sí. La idea es trabajar el índice y aplicarlo a estos dos cultivos, como una aplicación al sector agro en uno de los capítulos de la tesis. Aquí Armando Brizuela pide, Roberto, si pudieras hacer algún comentario sobre el trabajo que presentaste de la detección y pronóstico de extremos hídricos. Bueno, Ana, mira, este trabajo se deriva de una tesis que yo realicé para detectar los extremos hídricos. Yo vengo trabajando durante años en la detección y pronóstico de sequías, y viendo que se daban ambos extremos, decidí trabajar con los índices en la elaboración de pronósticos. Los pronósticos que realicé son para detectar los extremos de un mes, 2 meses y 3 meses, en escenario de esa forma. Generalmente, para el primer mes, los pronósticos fueron bastante certeros, aplicando redes neuronales. Los pronósticos del segundo y tercer mes tienen un poquito más de error, pero también simulan las características generalmente anteriores a la ocurrencia de los eventos. Los índices que trabajé fueron el PDCI de Palmer, que es un balance que da buenos resultados, y los SPI de 3 meses y 12 meses. En los SPI de 3 meses me dieron resultados no tan buenos, y eso es lo que debo seguir trabajando para ajustar mejor esos valores. En cambio, todavía no encuentro la vuelta cuál es el problema. En cambio, los índices de SPI 12 sí se comportaron bastante similares a los PDCI. O sea que estos pronósticos en aquella región, sobre todo donde hay mucha información meteorológica, porque yo trabajo básicamente con información de estaciones meteorológicas, se acercan, digamos, los resultados son poco menos erráticos. En aquellas regiones donde hay pocas estaciones o poca densidad de estaciones, ahí es donde se manifiesta más fallidos estos pronósticos. Pero, por ejemplo, para las condiciones extremas, tanto de sequía como de humedad extrema o excesiva, los pronósticos tuvieron un buen comportamiento para el índice de Palmer y para el SPI-12. Un comentario para hacer al respecto, Roberto. Sí. El hecho de usar que te dé mejor el pronóstico con el SPI-12 que con el 3, sí, me parece que tiene que ver con la memoria que tienen los datos, ¿no? Porque si vos, para calcular el SPI-12, vos necesitas 12 meses de información, y si vas a hacer un pronóstico a 3 meses, hay 9 meses que ya sabés lo que pasó. Claro. En cambio, con el SPI-3 no tenés esa ventaja, salvo que el pronóstico lo hagas a 1 mes o a 2. Exactamente. Sí, trabajando con el pronóstico a 1 mes mejora muchísimo, pero ya cuando lo hago a 3 meses, o si quiero agregar 6 meses, el error es mayor.
y armando consultas si la situación actual de sequía sería predecible. Sí, es predecible, digamos, para los escenarios planteados así para 1, 2 y 3 meses. Sí, porque estos escenarios así extremos los detecta perfectamente. Tal vez el área que abarcan no pueda haber una máxima correspondencia, pero como indicador y detector de estos extremos funciona perfectamente bien. Bien. Si alguien tiene más preguntas de los participantes que están en el chat. Ricardo Orozco, entiendo que es de Centroamérica, ¿no? Allá las condiciones, cuando nosotros tenemos niños, acá ya tienen una niña, o sea que es como opuesta a las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que afectan más a esos cultivos que mencionaste, esos dos cultivos que quizás trabajaran? Sí, perfecto. Claro, por ejemplo, funciona un poco como diferente en las dos vertientes que tiene Costa Rica, que es la vertiente del Caribe y la vertiente del Pacífico, porque bueno, el país lo atraviesa centralmente una cordillera que tiene picos, digamos, el más alto es de 3.800 metros, entonces precisamente eso hace que las dos vertientes se comporten de una manera muy distinta cuando está el evento El Niño o la Niña. Por ejemplo, en este momento de Niña, el Pacífico es la región que está más afectada por bastantes lluvias, y el Caribe más bien está teniendo problemas de sequía. Entonces, inclusive en el Caribe, que es la región que yo estoy trabajando, donde se cultiva la piña y el banano, están teniendo problemas con eventos de sequía de forma más recurrente desde el 2018. De hecho, el periodo de diciembre, enero, febrero, 2018-2019, ha sido el segundo más seco que se ha registrado en la región. Y actualmente, o sea, todo este año se han tenido déficit en la precipitación. El Instituto Meteorológico en sus boletines de cada mes lo ha analizado. Entonces, actualmente lo que pasa es que es una región, además el Caribe es una región muy, muy húmeda, que de hecho en la investigación y en la presentación, cuando se ve la climatología de la estación Limón, o sea, no hay un solo mes donde haya 0 precipitaciones, y de hecho, o sea, lo que se cataloga como baja precipitación es que llueva menos de 100 milímetros mensuales, porque es una región realmente muy húmeda. Y los cultivos generalmente han estado más afectados en años anteriores por inundaciones, entonces más bien por excesos de precipitación. Pero actualmente hay algunos problemas con el tema de sequía, porque la región, al no estar realmente, digamos, como adaptada o ha estado como más en temas de excesos que de déficit, entonces los cultivos no tienen ninguna, digamos, medida en temas de disminución de precipitación. Las medidas que hay para la región son más para excesos que para déficit. Entonces actualmente hay como una preocupación en el tema, porque han tenido eventos de disminución de precipitación más recurrentes que los que podían haber tenido antes. Entonces por ahí actualmente es como la mayor preocupación que hay. Igual con el tema del ENOS, también se ha destacado que en la región, inclusive algunos años Niño, donde se supone, o sea, donde la señal del Niño más bien en la región es de mayor precipitación para el Caribe y menos para el Pacífico, han habido años Niño donde se han registrado eventos de sequía. Entonces, o sea, como que también hay como ese tema de que no todos los años Niño
de verdad ha habido excesos de precipitación, sino que también ha tenido relación con bajas precipitaciones. Se ha complicado el tema. Claro, porque también habría que valorar un poco, bueno, en algún momento con algunos de los boletines del Instituto Meteorológico también lo han destacado con la cuestión del calentamiento o del enfriamiento del Atlántico como tal, o sea, cuando hay un evento niño o niña, entonces cómo se comporta el Atlántico, si está más frío o está más seco de lo, más caliente de lo normal, porque lo que más afecta al Caribe es la entrada de vientos alisios. Entonces, si esos vientos alisios no son tan fuertes como otros años, entonces no va a llevar la precipitación a la que debería llevar, digamos, o la que siempre llevan en los meses de diciembre, enero, febrero, que es cuando los vientos alisios son más fuertes. Entonces han habido como esas relaciones de que cuando está más frío de lo normal, no hay esa entrada de vientos alisios, digamos, tan fuerte. Entonces, bueno, por ahí igual es un tema que está en investigación, que de hecho ni en Costa Rica como que se ha científicamente tratado, pero bueno, por ahí es como que anda la cuestión. Muchísimas gracias. No tenemos más preguntas en el chat, pero no sé si alguno de ustedes tiene otra pregunta. Si no, No, de mi parte no. Bien, los felicito a mis compañeros por los trabajos que presentaron. Muy interesantes los tres. Muchas gracias. Igual Bueno, muchas gracias. Gracias, igualmente. La explicación, Ricardo, para los que estamos acá en el sur. Bueno, no, gracias, sí. Para mí también es un poco, o sea, venir para acá y realmente ver cómo las condiciones son muy diferentes en cuanto a cuestiones climáticas. Me he tenido que acostumbrar un poco a bastantes cambios, pero bueno, esa es la idea y estoy aprendiendo un montón y la idea es que la investigación en el doctorado va a ser completamente más amplia a lo que se presentó en la investigación acá en el Congreso. Y bueno, igual bienvenido los comentarios y cuestiones para mejorar. Yo los quiero felicitar, un esfuerzo muy grande de parte de ustedes, de tener las presentaciones listas, grabarlas y enviar. Muchísimas gracias también por estar aquí disponibles para la sesión de preguntas del Congreso. Así que una ronda de aplausos para ustedes y muchísimas gracias. Hasta luego.